Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes nuevamente y poder predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelante del Gimnasio Tiger y también el asilo de ancianos, adelantito a la mano derecha, 10 de la mañana, 6 de la tarde, miércoles a las 10 de la mañana, y estamos para servir a nuestro pueblo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Les invitamos a abrir sus Biblias a Primera de Juan, la primera carta o lo que llamamos epístola o carta del apóstol Juan. Casi al final de la Biblia hay 3 cartas, epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, antes de Judas y Apocalipsis, el último libro. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a encontrar nuestro texto, donde dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queremos comenzar una nueva serie sobre el título y el tema. Es con el título y sobre el tema: la sangre de Jesucristo tiene poder. Ahora, tal vez has visto como yo en nuestro pueblo, de repente se ve un letrero o pintado en una pared: la sangre de Cristo tiene poder. No viene de nuestra iglesia, pero he visto ahí en muchos lugares, varias veces: la sangre de Cristo tiene poder. Pero esto provoca o hace levantar dentro de nosotros una pregunta: ¿pero tiene poder para qué? Hay que tener entendimiento bíblico. La sangre de Cristo tiene poder ¿para qué? Y queremos contestar esta pregunta comenzando, número 1, en este estudio sobre la sangre de Jesucristo tiene poder. Número 1, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. Dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él o Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, en el contexto de este texto, en este párrafo de la Biblia, en 1 de Juan capítulo 1, Dios está hablando de comunión con Él. La dicha, el gozo de tener comunión con Dios en los primeros 4 versículos. Es nuestro sumo bien, nuestro sumo gozo, aquí en la tierra y allá en el cielo. El sumo gozo y bien de un ser humano es tener comunión con Dios, una relación íntima con Dios. El problema es nuestro pecado, porque el pecado siempre estorba. Aquí es el hombre, aquí es Dios, y el pecado es como un techo. y no podemos, eso estorba que tengamos comunión con Dios, el pecado. Entonces, para tener comunión con Dios es necesario tener la limpieza de todos nuestros pecados. Es necesario ser limpiados de nuestros pecados para tener comunión con Dios. Y gracias a Él, gracias a Dios, que lo que es imposible para el hombre, ser salvo de su pecado, ser limpiado de su pecado, Dios ha provisto el santo remedio, pero en verdad, el santo remedio para ser limpiado de nuestro pecado. ¿Qué es este remedio? La Biblia dice: es la sangre preciosa de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Versículo 9 de 1 de Juan, capítulo 1, dice que por medio de la confesión de pecado a Dios, no a ningún hombre, a Dios, resulta en el perdón de todo pecado. Y la razón es porque Dios ha provisto en su Hijo Jesucristo
el sacrificio perfecto y el sacerdote perfecto para que podamos experimentar el perdón perfecto y completo de todo pecado. Según este pasaje, Jesucristo es abogado entre el pecador y Dios. De hecho, toda la Biblia dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primero de Timoteo 2, versículo 5. Él es el único sumo sacerdote que vive siempre para interceder por nosotros. Es el libro de Hebreos, todo el libro, especialmente capítulo 7, versículo 25. Único mediador, único sumo sacerdote y único abogado para con el Padre entre Dios y el hombre es Jesucristo. Es Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, el creyente en Cristo tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados de todo creyente. Pero si no has creído todavía, dice, y no solamente es Cristo la propiciación o satisfacción, sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios, que el pecador sea castigado con muerte y juicio eterno, pero Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios con su propia muerte en la cruz. Es la propiciación por los pecados de todo creyente, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Amigo, escucha la buena noticia. El sacrificio de Jesucristo, Él te incluyó a ti y a tus pecados en su gran sacrificio en la cruz hace 2000 años. Entonces, por medio de su sacrificio y su sacerdocio, el pecador tiene la esperanza viva de recibir perdón y limpieza de todo pecado. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice en versículo 7 del mismo capítulo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te parece una buena noticia? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Para mí, hace 36 años casi, fue una buenísima noticia que Dios me amaba siendo aún pecador y envió a su Hijo a morir por mí y por mis pecados en mi lugar como mi sustituto, cargando no solo con mi pecado, sino con mi castigo, para reconciliarme con Dios y perdonar todos mis pecados y limpiarme de todo pecado. Y Jesucristo ofrece este perdón y limpieza a ti hoy, a través de este mensaje de la palabra de Dios, si solo crees de todo corazón. Entonces, el perdón de pecados y limpieza del pecado no es por penitencias. El sacramento de penitencia no es por penitencias. No es por ningún sacramento. No es por ninguna misa. Qué triste que la misa pretende de ser un sacrificio, claro, sin sangre literal. Pero se dice que se convierta esta hostia por las palabras mágicas de un sacerdote en literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto es blasfemia. Si conociéramos el verdadero evangelio según la Biblia, y lee la versión de la Biblia que usted quiere, ¿ok? No es cuestión de qué versión de la Biblia. Toma tu Biblia y abre al libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer una serie de versículos
que dicen que el sacrificio de Jesucristo fue una vez para siempre. La misa pretende de sacrificar a Cristo una y otra vez, y para que los que se acuden tomen y comen del cuerpo y de Cristo y la sangre de Cristo continuamente para mantener su salvación o su gracia delante de Dios. Esto es antibíblico, amigos. El sacrificio de Jesucristo, repito, fue una vez y para siempre. Hebreos 7, versículo 27. Jesucristo es un sacerdote que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, los judíos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque el mismo sacerdote es pecador delante de Dios. Dice, porque esto Jesucristo lo hizo, se sacrificó a sí mismo, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 9, en su propia Biblia, por favor, léelo. Hebreos 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros como en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre Jesucristo entró una vez para siempre en el cielo, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para los que creen en Él. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido para Cristo necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, hablando de su venida a este mundo, se presentó Jesucristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, lo que estorba su comunión con Dios aquí en la tierra y allá en el cielo es el pecado. Pero Cristo vino por su sacrificio una vez para siempre para quitar el pecado de en medio de nosotros y Dios. También Hebreos 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Si esto no fuera suficiente, capítulo 10, Hebreos 10, versículo 10, en esa voluntad del Padre somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amigos, no puede ser más claro. Y para hacerlo tan claro, Dios dijo vez tras vez tras vez, una vez para siempre Jesucristo se ofreció a sí mismo, su cuerpo y su sangre en la cruz para que pudiéramos nosotros recibir el perdón perfecto y eterno y limpieza perfecta y eterna de todo nuestro pecado por su sacrificio una vez para siempre en la cruz. Entonces la misa queda fuera. Solo fe en Jesucristo y lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz, creyéndolo e invocando un Salvador resucitado y vivo y recibiéndole por fe. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No habla de una hostia o una misa, habla de creer en su sacrificio como todo suficiente para todos tus pecados, para darte perdón, salvación y vida eterna como regalo ya comprado con la sangre de Cristo. La paga del pecado es muerte, pero Cristo nos amó y murió en nuestro lugar y ahora la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez alguien diría, pues, ¿qué del purgatorio? ¿Dónde queda el purgatorio? Si Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Bueno, la verdad es, el purgatorio no es necesario. ¿Y saben qué?
tampoco está en la Biblia. Ninguna Biblia, sea católica, sea de Testigos de Jehová, sea de mormones, sea de los evangélicos, no está en la Biblia el purgatorio. No es necesario. Si lo pudiera decir reverentemente, si hubiera un purgatorio, no es después de esta vida, es ahora. Es Jesucristo mismo, es el lugar donde podemos ser purgados. Purgatorio viene de una palabra que significa limpiar o purificar o expiar el pecado. Es por creer en Cristo y lo que hizo por mí y por ti en la cruz una vez para siempre, derramando su sangre preciosa en pago perfecto de todo mi pecado y todo el castigo merecido, mío, tuyo. Al creer en Él, se convierta este Salvador en una fuente carmesí de perdón de todo pecado, como un canto apreciado, amado de todo creyente que conoce. Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. La segunda estrofa habla del malhechor que se convirtió pendiente de una cruz, hablando de aquel ladrón crucificado al lado de Jesús. Él no merecía vivir aquí en la tierra, menos en el cielo. Era ladrón condenado por la ley romana y por la ley de Dios a un castigo eterno. Pero se arrepintió en el momento oportuno y vio a Jesús a su lado y la sangre que fue derramada, y creyó que ahora fue por mí que Cristo derramó esta sangre, y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo no dijo: pasas por purgatorio y a ver qué. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque como nuestro texto dice en 1 de Juan 1:7, para el creyente en Cristo y su sacrificio en la cruz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La definición en el diccionario de purgatorio es la condición o el lugar en que las almas de aquellos penitentes ya muertos están purificados de pecados veniales, es decir, más leves o no mortales, y o sufren estas personas lo que les queda de su castigo temporal por pecado mortal que había sido perdonado en la tierra. Ahora, si entendiéramos bien la doctrina del purgatorio, esta definición y esta doctrina del purgatorio es completamente ajeno, completamente en contra de lo que enseña la Biblia, completamente. No es nada de acuerdo con lo que Dios por la Biblia enseña acerca del perdón y la purificación del pecado. En primer lugar, el creyente en Jesucristo es limpiado o purgado de todo pecado aquí, ahora, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. El Hijo de Dios
crucificado una vez para siempre, y creyendo y recibiéndole por fe, soy perdonado y limpiado. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, un favor inmerecido. Número 2. Es el texto bíblico que estamos contemplando. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No habla de pecados veniales y mortales. La Biblia no hace esta distinción con estas palabras. Sino nuestro texto declara que todo aquel que cree en Jesucristo y con arrepentimiento confiesa su pecado a Dios y pide perdón de Dios y cree en Cristo y lo que pagó por él, será perdonado y limpiado. Por medio de su perfecto sacrificio y perfecto sacerdocio a la mano derecha del Padre en el cielo. Él recibe perdón y limpieza de todo pecado. Aquí, ahora, por la fe. Hebreos 15:9 dice: Dios limpia nuestro corazón por la fe. No es por obras, no es por sacramentos, no es por pagar una misa para ayudar a alguien a salir del purgatorio o ayudarme a mí mismo a hacer méritos para ir al cielo. Entonces estaría negando la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz y tratando de añadir mis obras a la obra perfecta y eterna que Jesucristo ya hizo en la cruz. Dios no acepta tus obras, amigo. Ninguna obra ni religiosa acepta para tu perdón y salvación. Ninguna misa, ningún sacramento, ninguna penitencia, ninguna confesión delante de un sacerdote humano que tiene pecado. Jesucristo es perfecto sacerdote, perfecto sacrificio, y ya entró una vez para siempre en el cielo y presentó su sangre delante de su Padre. Cuando clamó en la cruz, dijo: consumado es. Padre, hice tu voluntad, di mi sangre por sus pecados. Y ahora está intercediendo delante del Padre por todos los que creen en Él, diciendo: Padre, perdónalos, límpialos. Ves que su corazón es arrepentido. Ves que quiere ser perdonado. Ves el corazón de aquel creyente que cree en mí, que mi sacrificio pagó por él y por ella. Perdónalo, Padre, como tú has prometido en tu palabra. ¡Ay, qué bendito evangelio! Y además, este texto nos enseña que ningún creyente en Jesucristo, escucha bien, va a sufrir ni en el infierno ni en el purgatorio por pecados ya perdonados aquí en la tierra. La doctrina del purgatorio dice: bueno, recibiste perdón aquí en la tierra, pero tienes que ser purificado más para entrar al cielo. Blasfemia contra Dios y su santo evangelio en la pura palabra de Dios. Es blasfemia, es una doctrina de demonios, de seres humanos, de instituciones humanas. Ningún creyente verdadero en Jesucristo va a sufrir ni en el infierno ni en el purgatorio, que no existe, por pecados ya perdonados aquí en la tierra. Y otra vez, no es lo que Mateo dice: yo soy un pobre pecador. Pero ¿qué dice Jesucristo en la Biblia? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, ¡qué nueva! Tan buena que cuando yo creo en Cristo, pongo mi fe en Él, soy justificado, declarado justo delante del juez, librado de la condenación eterna, y tengo paz con Dios y la promesa de ir a la gloria de Dios cuando me muero. ¿A poco? Romanos 5, versículos 1 y 2. Escuchen el Evangelio de Cristo y leen tu propia Biblia. No te tardes en venir a la verdad. El tiempo es ahora y estás a tiempo. Romanos 5:1. Justificados, declarados justos delante de Dios, pues por la fe, no por obras para que nadie se gloríe, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz ahora. Pero ¿qué después? Por quien, por Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza segura y prometida de la gloria de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Entonces, ningún creyente verdadero puede ser condenado, por Cristo ya fue condenado por nosotros en la cruz. Jesucristo fue tan claro. Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Y si esto no fuera suficiente claro, Jesucristo dijo en Juan 3:18, el que en Él, hablando de sí mismo, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no hay otro sacrificio por tus pecados, amigo, amiga. Es el único y suficiente Salvador de tu alma, si crees de todo corazón. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te incluye a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para morir una vez para siempre por nuestros pecados, para que todo aquel, ahí te incluye a ti si crees de todo corazón, para que todo aquel que en Él cree, no por obras, para que nadie se gloríe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la destrucción eterna, la condenación eterna, mas tenga vida eterna, vida nueva, vida eterna. ¡Ah! ¡Qué promesas tan grandes del Evangelio del unigénito Hijo de Dios! Esta es la buena nueva del Evangelio de Cristo, que su sangre preciosa tiene poder. La sangre de Cristo sí tiene poder para limpiar, para lavar, para purificar de todo. ¡Qué buena noticia! Adulterio, homicidio, envidia, codicia, desobedecer a los padres, desobedecer a la ley. Todo pecado, menos blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un rechazo total de Jesucristo como Salvador y de la obra de su Espíritu Santo en tu corazón. No, hay esperanza para ti, de limpieza de todo pecado, sin obra humana, sin obra tuya, sin mérito humana, sin méritos tuyos, sin penitencias, sin rezos, sin confesiones a sacerdotes, sin misas, sin prender veladoras, sin alguna buena obra. Ninguna buena obra es necesaria. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver una ilustración en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Una mujer sorprendida de los hombres religiosos de su tiempo, le sorprendieron en adulterio y la llevaron delante de Jesús, esperando que Jesús aplicara la ley de Moisés, que es apedrearla. Es lo que querían. Pero Jesús vino a introducir la gracia de Dios, el perdón de Dios, para vivir una nueva vida. Entonces Jesucristo trató con estos para que vieran estos religiosos que eran pecadores también y merecedores de condenación, y se fueron, ya no la condenaron. Y Jesucristo volteó hacia ella. Dice en versículo 10, Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Los hombres no son nuestros jueces. Jesucristo es nuestro juez. Pero escucha las palabras del Evangelio de Cristo a un ser arrepentido y creyente en Él como Salvador personal. Escucha a Jesús hablándote a ti. Si crees con arrepentimiento pero con fe que Él te puede perdonar.
Él te puede salvar porque su sangre sí tiene poder para hacerlo. Jesús le dijo, ni yo te condeno, te perdono, te limpio, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Porque el Evangelio produce un cambio. Cuando Cristo viene a tu corazón y te perdona, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, comenzando con el perdón y purificación de todo pecado. Recibe, amigo, el regalo de Dios. Estás ya bajo condenación y en peligro de morir y ir a la condenación eterna. Pero voltea hacia Cristo. Deja tu pecado, deja tu religión, deja tus propias obras para ganar salvación. Mira a Cristo muriendo y derramando su sangre preciosa por ti, por todos tus pecados, sin méritos, sin obras, sin pago alguno. Pagan mucho para misas, para sacar gente del purgatorio, y esto no sirve para nada conforme a la palabra de Dios. Cristo ya pagó todo. Cree y acepta lo que hizo en la cruz. Pide perdón, recíbele como tu Salvador, entrégate a Él y dile que lo recibes por fe, y Él te perdonará y entrará en tu corazón y te hará una nueva persona, ya listo para vivir una nueva vida para la gloria de Dios, o morir e ir directamente a la presencia de Cristo en el cielo. De cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo a un hombre que no tenía méritos. No te puede perdonar a ti. Perdonó a la mujer adúltera. No te condeno, vete y no peques más. No te puede perdonar a ti. Sí te puede. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. Prueba. Cree esta verdad. Pruébala por ti mismo. Que Dios te bendiga.